Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. En el video de hablar acerca de un tema muy importante, ya que voy a contarles cómo fue que descubrí que yo tenía autismo de bajo grado. Es algo con lo que uno nace, no es lo que se elija. Te empiezas a dar cuenta cuando estás en entornos relacionándote con otras personas, ya que una de las cosas que más afecta es las interacciones sociales. Bueno, todo esto comienza desde el primer año que empecé a ir al colegio. A los 4 años yo empecé a ir al colegio, jardín de infantes. Yo recuerdo mucho de mi infancia temprana, eso de los 2, 3 años. Mis recuerdos de esas épocas siguen siendo intactos. No es como que yo haya pasado algo terrible en mi infancia. Tenía una infancia relativamente normal. Bueno, lo que pasaba era que yo cuando estaba en el jardín, yo no hablaba con absolutamente nadie. ¿Y qué pasaba? También cuando era el recreo yo me podía jugar con un cochecito así y nada más. Le estoy contando tal cual era lo que yo vivía, pero bueno, ahí en ese mismo año ya empecé a sufrir acoso escolar. No sé la verdad porque la tenía conmigo, pero eran varias personas las que ya me empezaron a molestar en ese año. Aunque hayan tenido 4 o 5 años, para mí ya no hay nada que se justifique a esa edad. Como fueron en esos años, terminaron siendo después muchísimos. Tengo una percepción diferente de las personas. Creen que la maldad se desarrolla a los 15, 16, 17 años. No, para ellos sino que se desarrolla muchísimo antes. A la misma edad empieza, a los 3, 4 años ya empieza lo que es la maldad. Bueno, por eso pasó que en ese mismo año que había empezado, a mitad de año yo dejé de ir al colegio y la razón por la cual yo había dejado de ir fue por una enfermedad que tuve. Antes de eso ya me gustaba muchísimo la leche, tomar leche con azúcar me encantaba, pero después de esa vez que vomité leche, ya nunca más volví a tomar leche con azúcar, ni caliente, ni fría, ni chocolatada. Algo que pasaba en ese colegio era que servían mate cocido o chocolatada. Y bueno, acá donde empieza una de las primeras escenas traumáticas que vivo en mi vida, se podría decir así, y es que la leche chocolatada se le formaba la nata encima y me daba un asco tremendo cuando yo me la tenía que tomar. Lo que hacía era algo bastante vergonzoso, voy a decir, la taza con chocolatada la guardaba en la mochila y fue, que sea lo que Dios quiera. Tampoco me habían explicado que se podía rechazar la merienda, o sea, era como o te la tomabas o no había otra. Y si no, tenías que haber guardado tu taza o inventar que no registe taza. Ahí iba a preguntar la maestra, ¿por qué te olvidas tanto la taza? O sea, me dio un garrón, ¿cómo es que te haces tanto problema por una chocolatada de mira, tomarse la nata de la leche? Es un asco, es una de las cosas más vomitivas que existen. Al siguiente año que fui a Jardín de Infantes con 5 años, lo que pasó en los primeros días fue que la maestra había preguntado, ¿qué día es hoy? Y yo dije, miércoles. Para mí era algo bastante normal saber qué día de la semana era, pero me había preguntado si sabía leer y yo dije que sí sé leer y decía que me tenía que cambiar a primer grado y yo dije, qué bueno, mira, no soy tan tonta como pensaba, puede que no sepa decir que no con la chocolatada, pero sé leer por lo menos. También había agarrado una vez un libro de anatomía y bueno, también me había puesto a leer lo que decían las diferentes partes del cuerpo humano. Ya tenía dos cosas que me definían, una que era inteligente y la otra que no hablaba, pero bueno, igual no es que yo era súper dotada, no tenía un IQ de 240. Cuando fui más grande, como ya era primer y segundo grado, ya en ese entonces las interacciones con las demás personas se hacían presentes y ahí lo que pasaba era que yo empezaba a tener conflicto con las personas. No eran personas tan malas como las que me tocaron en el jardín en el primer año que fui yo, sino que tenía demasiado choque con las personas. Como es que estando hablando con alguien, de un momento a otro pasar una discusión así de la nada, sin saber en qué me había metido. Era algo que me pasaba bastante seguido, eso. Y lo que hacía yo era quedarme sentada en una especie de mini pared de 40 centímetros y me quedaba jugando al Brick Game de 1999 en uno, o si no, con el celular que vos apretabas los botoncitos y los aros de colores los movías a donde tenía que encajarlos. Lo bueno es que dentro de todo nadie venía a molestarme por estar yo ahí solita. Claramente que no lo hacía yo por creía, era porque se me complicaban las interacciones sociales. Bueno, era eso lo que pasaba, que terminaba en muchos conflictos. Cuando había que jugar a algo, tipo, me invitaban a jugar la mancha o la escondida, llegaba un momento en el cual se me desconectaba el cerebro. Se me re complicaba seguir las reglas. Era como que estaba mirando para otro lado, pero si me decía la tabla del 9 por 9, la sabía, obviamente. Cuando era segundo grado tenía una hiperfijación con los gatos. A mí siempre me encantaron los gatos, siempre tuve gato. En ese año rezábamos en un momento antes de tomar la merienda y yo siempre decía que había que rezar por todos los gatos del mundo y había hecho una cosa que hoy en día sería bastante, en ese entonces quizás se le habrá dado muy poca importancia, tipo algo que diría un niño de 7 años. Yo dije, pero la gente es mala, pero bueno, por esa razón yo decía que había que pedir por los gatos y no por las personas. A todo esto llegamos al 16 de octubre de 2008, que
que fue cuando empecé a ir al colegio con una cresta punk. Y yo no sé por qué había elegido ser punk, quizás porque era bastante sencillo hacerse un peinado que te distinga del resto. Y ese será mi insignia hasta el último día del tercer grado, ya que después en cuarto la dejé de usar. Lo que había visto que me pusieron en el boletín era que la maestra decía que yo era una persona dulce, que era tierna. Yo nomás estaba existiendo, pero igual gracias de todos modos. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya cuando llega cuarto o quinto grado es donde empiezo a tener problemas en el colegio. No sé por qué sucederá en la mayoría de los pibes, de las personas. Van a joder a una persona porque no le gusta su forma de vestir, porque no le gusta su cara, no le gusta su estatura, no le gusta su cuerpo, no le gusta su forma de hablar, su forma de pararse, su forma de lo que sea que fuese. En quinto grado fue cuando yo empecé a sufrir acoso escolar. No sé por qué me da vergüenza, sabiendo que es algo que yo no podía controlar, ser como soy. Y es que eran personas que eran de un grado menos que yo. No eran más altos que yo, pero éramos casi de la misma estatura. Pero es como que no entiendo por qué hay personas que son tan innombrables. Y ya también empezaron a joder, a patear, a decir cosas. Y empezaba a tener momentos muy de mierda. Porque tenía que hablar con los directivos, de las personas que me hacían bullying, y yo y la directora o quien sea que estuviese ahí. ¿Por qué no pueden hablar con la persona en cuestión y listo? ¿Por qué me tienen que llevar a mí a hablar con ellos? Y encima se justificaban o minimizaban lo que hacían, y ya desde ese entonces empezaba a darme cuenta de lo manipuladoras que son las personas, de lo psicopáticas que son, de lo mentirosas, de muchas cosas que hoy en día critico a las personas. Hay personas que no saben lo que es sufrir ese tipo de acoso, no tienen ni idea de lo que es, y por eso al bullying le hacen como que no es algo tan malo, tan importante, como que sí, medio saben que destruye vidas, pero hasta ahí nomás, como que son la gente demasiada tibia con esa problemática. Eso no sería nada a comparación de lo que vendría mucho después. Y bueno, las materias que siempre se me dieron bien fueron matemáticas, inglés, arte, dibujo. Ahí empecé a darme cuenta que cuando algo no me interesaba es muy difícil que lo iba a aprender. Hay muchas materias que no me interesaban, como ciencias sociales. Tampoco me gustaba la maestra que tenía, que no sabía explicar bien. Las mejores materias yo me sacaba 9, 10, pero las peores tenía un 6 o un 5. Pero bueno, ya cuando pasé a sexto me cambiaron de colegio, ahí donde comenzó la verdadera pesadilla. Sobre todo iba a la mañana, odio ir a la mañana, odio levantarme temprano. Y empecé a tener muchas inseguridades con respecto a existir, con que qué me hago para que nadie me joda, para que nadie me moleste, para que nadie me haga sentir mal. Pasaba que me quedé en muchas esperanzas que me decía mi mamá, como que en ese colegio me iba a terminar aceptando en algún momento, o que cuando empezaba a platicar lo de mi identidad de género, en algún momento yo me iba a aceptar con mi género asignado al nacer. Nunca fue así, ninguna de las dos cosas. Me tuve que ir de ese colegio y eso fue lo mejor, y fue lo que tenía que haber hecho en los siguientes años. También me hacía mucho cargo de conciencia y preferiría no molestar a mi mamá con ninguna cosa antes que yo ser feliz. Digo esto video para concientizar a la gente, a los jóvenes, a quienes tengan hermanos más chicos, que empiecen a ser feliz cuanto antes, no que esperen a un momento de su vida. Y eso es algo que una vez que te perdés de vivir años felices, es algo que no se recupera fácilmente. Pueden pasar cosas buenas, pero en esos años la mente tiene una forma diferente de ver las cosas, las ve de manera mucho más intensa, y si se viven infeliz de todos esos años, es algo que después te termina pasando factura a la larga. Y lo que yo había hecho conmigo misma fue meter todo en una bolsa, no darle importancia a mis sentimientos. Importaba más el colegio, importaba más cualquier otra cosa que mi felicidad. Y otra cosa que me pasaba era que en la materia de educación física, que sufrí las peores de los infiernos, diría que fue como una cárcel para mí la educación física, la materia esa, que siempre se veía bastante mal. Hubo bastante problemas con mis habilidades motoras. O sea, yo puedo hacer cosas, puedo salir a caminar, puedo salir a correr, puedo cocinar, puedo jugar videojuegos, puedo dibujar, pero en el tema de hacer deporte se me da bastante mal. Se me tiemblan los brazos, me muevo con más lo que es un trabajo en equipo, como es el vóley o el fútbol o el básquet, que son deportes que hay que tener mucha conciencia de lo que es trabajar en equipo. Y hasta hoy en día me pasan cosas raras, que es como que a veces estoy sosteniendo esto y de repente se me cae así de la nada. O cuando estoy caminando yo ando con el bracito levantado así, y que las personas piensan que estás loca, que vas a hacer con ese brazo. A veces lo tengo así porque me estoy preparando para agarrar alguna otra cosa. O como estoy ahora, estoy hablando por micrófono porque me gusta estar agarrada a algo, si no se me haría muy difícil poder concentrarme. Eso es algo que se me nota en mis primeros videos, que es como que estoy media rara. Cuando estoy agarrado el micrófono, ahí sí que puedo ver bien, puedo concentrarme más en las palabras, puedo gesticular mejor, puedo
acompañar el movimiento de los brazos, pero si no, no. Y bueno, a los 16 años me fui dando cuenta de que yo tenía autismo. Algo que también como consecuencia termina haciendo es el masking, fingir comportamientos más serios. A veces hago movimientos bastante raros con la mano, por ejemplo hago así. Y eso es porque una manera de sacarme el estrés que tengo encima, un poquito de carga de estrés. Algo que me pasaba hace bastante era que yo ponía los labios así. Y ahora porque necesitaba seguridad en ese momento, interacciones mínimas me daba ganas de llorar, hasta por ir a pedir una hamburguesa en el McDonald's. Me afecta mucho lo que es el tema de los gustos y de las texturas, ya sea de la ropa o más que nada de la comida. Hay muchísimos productos que a mí no me gustan, que son determinadas marcas de cosas en específico. El queso es un gran ejemplo de eso. No me gusta que los fideos estén a cierto punto. Prefiero que estén a un minuto exacto, o si no un poquito antes. También porque una vez que me hiperfijo con que tengo hambre, prefiero comerme los crudos antes de comerme los pasados. Pero cuando están muy pasados como que no me gustan. Un alimento cuando está un poquito así, medio rancio, ya no me gusta. Cuando tomo el té, prefiero tomarlo sin nada o con mucha azúcar, no hay punto medio. Y es algo que nos termina afectando en la alimentación también porque al ser sensibles a muchas texturas y sabores, terminamos comiendo cosas que la mayoría de veces no son saludables. La mayoría de cosas son ultra procesadas. Y si son frutas, tienen que ser frutas que vos te las comes y listo. Por ejemplo, a mí la mandarina no me gusta mucho porque se te pegan los dientes y después estás consciente de ese pedacito de mandarina. Pero bueno, por eso prefiero comer frutillas o manzanas de buen estado. O kiwi. El kiwi es una de las frutas que zafa bastante en la madurez que esté. La sandía a mí, por ejemplo, no me gusta. No me gusta que sea fibrosa, no me gusta que tenga semillas, no me gusta que sea como medio dulce ahí, pero que a veces es medio amargo. Lo mismo el pomelo rosado. Lo mismo el melón, que son como un dulce que no es tan dulce y es como que no lo podría haber hecho un poco más dulce la naturaleza. Bueno amigos, algo que hacía bastante cuando era más chica era que me gustaba ordenar las cosas, darles un orden específico, ya sea por orden alfabético, de color o tamaño. Tengo una gran hiperfijación con los números y temas en los cuales yo podría pasar horas hablando. Muchas cosas que aprendí yo a lo largo de los años. Tengo la habilidad del oído absoluto, sé de teoría musical. Creo que son muchísimas cosas que daría para muchísimas partes. Y si hay una razón por la cual yo hablo mucho más de mis problemas de interacciones sociales que mis habilidades, es porque para tener un trabajo muchas veces te piden que sepas más manejarte en un entorno sociable, y es algo que la verdad que no está tan bueno porque a las personas que tenemos autismo se nos complica bastante. Está bueno que haya más concientización sobre este tema, para que haya más inclusión, más facilidad, que no busquen solamente personas neurotípicas para trabajar. Recuerden darle like, compartir y suscribirse si el video te gustó. Sígueme en Instagram y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.